vamos a empezar con lo que pasó en la permanente, la comisión permanente, porque sí, los libros de texto fueron el motivo de discusión entre senadores y diputados de Morena PT Verde versus PRI PAN PRD y Movimiento Ciudadano. Entonces, a mí me impresiona mucho cómo es que tristemente los senadores, sobre todo de oposición, y creo que también algunos senadores y diputados de Morena PT Verde, también no vamos a decir que no se salvan, pero sobre todo los que critican los libros de texto de la SEP no los han leído, ni siquiera los han visto. Se están dejando llevar por lo que están viendo en redes sociales, que no necesariamente quiere decir que lo que están viendo en redes sociales sea cierto o no. Entonces, vamos a empezar a escuchar en esta agradable velada lluviosa, en donde se escucha el trueno de Thor a lo lejos. Sí, ya me pasé. Bueno, vamos a escuchar las quejas de los legisladores de oposición que no tuvieron ni siquiera el debido respeto por su trabajo y se informaron antes de abrir la boca. Y empezamos esta agradable velada, empiezo a arruinarles esta agradable velada con Kenia López Rabadán, porque lo que pasó en la permanente fue desde la clásica crítica de ustedes están adoctrinando a nuestros niños malditos comunistas hasta malditos sean los libros de texto, pasando obviamente por la esquina de quiero que renuncien todos los de la SEP. Entonces vamos a empezar a arruinarles la velada a todos los que nos escuchan, pero es que es importante para la información, sobre todo para no cometer lo que ellos sí hacen, no informarse o no buscar la fuente o no ver antes de hablar. Así que escuchemos las quejas en contra de los libros de texto que llegaron a la permanente, cortesía en este momento de la senadora López Rabadán. ¿Es posible que hayan ocupado sus 30 millones de votos para esta basura de libros? Estos libros son libros tóxicos, le hacen daño a los niños. Estos libros son libros chafas, hechos por personas chafas que quieren generar una niñez que no produzca, que no sea independiente, que dependa lastimosamente de un gobierno, pero no se los vamos a permitir. Dice Kenia López Rabadán que son libros chafas. Luego, tenemos a la diputada del PAN, que de hecho es de Puebla, Carolina Beauregard, que ella exige la renuncia de los responsables de la SEP y de todos los que estuvieron detrás de los libros de texto. Escuchen esto. Exigimos la renuncia de los funcionarios de la 4T encargados de la elaboración de los libros de texto gratuitos. Leticia Maya, secretaria de Educación Pública; Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP; Sadi Arturo Loaiza, venezolano chavista. ¿Y por qué? Porque ni siquiera saben hacer su trabajo. ¿Cómo le vamos a pagar a funcionarios que ni siquiera pueden revisar un texto que no tenga faltas ortográficas? Un texto que iba a ser impreso para todo el país. Funcionarios chafas e incompetentes. ¿Cuántas faltas ortográficas se deben tolerar en un documento oficial? Ninguna, señoras y señores. El primer acto de corrupción es aceptar un trabajo para el que no se está capacitado. La ineptitud también es corrupción. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Les digo. Renuncien todos en su gustada sección, vengan todos a renunciar. Quiero que, es más, yo criticaría a Carolina Beauregard por no saberse el nombre correcto de Leticia, la secretaria de Educación. Porque dijo Leticia Maya. Sí, pero es que no es así como que Leticia Amaya, no. Es Leticia Ramírez Amaya. Pero bueno. Muy bien. Es como decir Obrador. Ok, va. Dásela por buena. Se la voy a... Medio punto. Medio punto. Y luego tenemos, esta es una joya de la corona, a Germán Martínez. Él también criticó los libros de la SEP, solamente que lo hizo desde el malditos libros comunistas. Escuchen, por favor. Son ellos. Un marxismo divide,
Concluya, odia, señor senador. y esa lucha no la compro. Si eso está en los libros de texto gratuito, malditos libros de texto gratuito que enseñan a odiar a las personas. Porque un marxista, al final, que no estudia el marxismo, es el que odia a alguien que tiene algo por sus propios méritos. Muchas gracias. Ahora resulta que el marxismo, disculpen ustedes, significa, según el diccionario del senador Germán Martínez, odiar a alguien que obtiene algo por sus propios medios. Creo que la definición de marxismo es muy diferente, pero esa es la como la entiende Germán Martínez. Lo peor del caso es que si ustedes se dan cuenta, a las 3 personas que les acabo de poner, que solo son un ejemplo de lo que pasó en la permanente, ninguno de los 3 ha leído los libros de texto. Kenia López Rabadán obtiene unas copias de los libros de texto que ella tuvo que imprimir y engargolar. ¿Y quién garantiza que efectivamente esos sean los libros de texto? Yo desde el primer momento que los de Fuerza Informativa de Azteca estaban diciendo que malditos libros comunistas, desde ese momento empezamos a cuestionar cómo los obtuvieron. Porque quiero decirles que se supone que, o sea, más bien no se supone, existe un amparo para que esos libros de texto no circulen. Ese amparo fue promovido por esta organización de ultraderecha ligada al yunquismo, la Unión Nacional de Padres de Familia, que si en los libros de texto hubieran puesto como fue el caso de la Virgencita de Guadalupe y el Tepeyac y toda esa historia, no se habrían quejado, porque ¿qué creen? Ya lo tuvimos en algún momento en los libros que se dieron con Felipe Calderón. Se hablaba sobre la religión y no pasaba nada, nadie se enojó. Al contrario, estaban muy contentos por el tipo de contenidos que se promovían, bien llenos de valores, porque obviamente en una escuela pública que teóricamente, según lo indica la Constitución, debería de ser educación laica, lo más importante es hablar sobre religión, según la versión de los panistas, porque ellos entienden esta parte de educación laica como hablemos de la iglesia. Así es como los panistas entienden la educación laica, entiéndase así. Entonces, están trepados en una lámpara. Y dentro de todas estas críticas estaba la de Movimiento Ciudadano, que debo decir, Movimiento Ciudadano tiene 2 puntos y creo que tiene razón. Uno, sí hay errores en la SEP, sí hay errores en los libros de la SEP, sí existen. 2, también se están pasando de lanza con las críticas, por ejemplo, quienes no los han leído. Y fue Jorge Álvarez Maynés, aquí sí quiero que lo escuchen, yo sé que normalmente no estamos de acuerdo con Movimiento Ciudadano, pero creo que en este caso podemos tener una coincidencia, podemos llegar a un punto medio, porque justamente lo que dice Jorge Álvarez Maynés es, sí hay errores, sí hay, pero permítanme les enlisto todos los otros errores que han existido en los libros de texto que avalaron los de la SEP del PRI, los de la SEP del PAN, y que nadie decía nada y no se quejaban y no eran tanto tema, pero en este momento sí lo son. Así que sí, vamos a escuchar a Jorge Álvarez Maynés, diputado del Movimiento Ciudadano, en su justa medida decir lo que el PRIAN no se atreve. No hay debate más importante, no ahorita, porque coyunturalmente hay grupos de interés que quieren que se debata ahorita con un enfoque particular, pero el debate más importante de esta república es la educación. Por supuesto que es condenable que haya errores en los libros de texto. Aquí están algunos de los señalados que han sonado más: errores en la cronología de la vida de Benito Juárez, saltos inexplicables, una imagen que la científica mexicana Julieta Fierro del Sistema Solar ha hecho trizas en las redes sociales y que sabemos que no debería de estar en los libros que leen las niñas y los niños de México, pero también hay muchas noticias falsas. Una mano de 6 dedos del 2018, de libros que hizo el gobierno de Peña Nieto y que dicen que son los libros de texto actuales. Y también hay mucha hipocresía, porque se les olvida, por ejemplo, que en el 2014 se imprimieron libros que le decían a los niños que debatieran argumentos a favor y en contra del voto a las mujeres, textos de ideologización, en donde, por ejemplo, se dice que a partir del 97 México ya vivía en democracia, un texto de Krause, en el libro de cuarto de primaria de formación cívica y ética del 2014. En el 2011
exaltando la alternancia en el gobierno con las fotografías de Fox, de Calderón, incluso de Labastida. En el 2010, una revisión de la conquista, pasando por alto todos los atropellos a los pueblos originarios, enalteciendo el proceso de conquista como si no hubiera habido un atropellamiento de los derechos de los pueblos originarios. En el 2008, vean cómo imprimieron el libro que hablaba del 68 en quinto de primaria. Dicen que el movimiento estudiantil del 68 fueron una serie de protestas en donde hicieron el derecho constitucional de la libre expresión, muy democrático el del 68. Aquí están los libros de texto con los que nuestros padres fueron a la escuela, enalteciendo al PRI en los 70s, al PRM, a don Gustavo Díaz Ordaz, que decía que los niños y las niñas debieran de ser felices y que su gobierno trabajaba para ello, que cada vez había más asegurados en el IMSS, que el país iba por un camino. El adoctrinamiento es un error endémico, sistemático del sistema educativo mexicano, que hace mal este gobierno en perpetuar, pero que es un error que no lleva 5 años, lleva 87 años de no entender que la educación debe ser para formar ciudadanas y ciudadanos críticos, no militantes de ningún partido político. Y por supuesto que hay un amparo, pero no lo han leído. El amparo dice que no se debe de impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2003-2024 si son acordes con los programas y planes de estudio. Es falso que haya que destruir los libros, que haya que regresarlos a las bodegas, que haya que quemarlos, y lo que les preocupa, pero no lo quieren decir, más que esos errores pedagógicos, ortográficos o gráficos, es que en los libros vienen la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños, que hablan de orientación sexual, de identidad sexual, que fortalecen la formación de nuestras niñas y nuestros niños en muchos de los temas más importantes para el futuro. Por eso no vamos a permitir que se destruyan o que se quemen. Hay que corregirlos, hay que revisarlos, pero no hay que hacer a las niñas y a los niños de México botín político de partidos o de grupos de interés. Muchas gracias, presidente. Ande pues, miren, por eso digo que a veces no está mal escuchar a aquellos que son también de otras ideologías o ideologías partidistas diferentes, porque puede que tengan algo de razón, y de hecho justamente de aquí es de donde podemos nosotros sacar estos puntos en común y decir, bueno, ¿qué podemos mejorar? Esto que hace Jorge Álvarez Maínez es lo que se le ha pedido a la oposición, llámese PRI, PAN, PRD, desde el 2018 que haga, ¿no? Que, a ver, se sienten, que sean conscientes de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo pueden sumar y cómo pueden aportar. Pero ¿en cuál es el error en el que también cayó Jorge Álvarez Maínez? En no verificar toda la información que dijo. Por ejemplo, está la famosa infografía del sistema solar. Sí, efectivamente, la científica mexicana Julieta Fierro la ha estado criticando, pero Julieta Fierro tampoco ha leído el libro, no lo ha visto. Nosotros ya lo vimos porque existe una versión de los libros de texto que estuvo circulando de manera virtual para su análisis y para que se pudiera hacer una correcta crítica de ellos si querían, y que los tienen los maestros. Así es como yo obtuve la liga, porque me la mandó un maestro. Entonces, en el libro de quinto grado, sí, efectivamente, viene esa infografía, nada más que hay un pequeñito detalle. Sí creo que pudieron haberlo hecho mejor, pero también en muchos maestros hicieron ese comentario, que el ejercicio de esa infografía no es sobre el sistema solar, que en el mismo libro de texto, pero muchas, o sea, prácticamente 90 páginas después, sí venía todo sobre el sistema solar para quinto grado. En ese ejercicio es para aprender a hacer una infografía. Entonces, muchos maestros me dijeron que hasta parecíamos novatos cuando se criticaba lo del sistema solar, porque si el ejercicio era aprende a hacer una infografía y venía con errores, el ejercicio que pondrían los maestros es identifica los errores mientras estás haciendo la infografía, ¿no? En esta infografía, ¿cuáles son los errores? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Para que no solamente fuera un ejercicio de, mira, ahí es en donde muchos maestros dijeron, hasta parecen novatos, porque creen que el libro nada más se los vamos a dar a los niños para que lo lean y sean autodidactas. Para eso existe la guía. El libro es un material de apoyo. El maestro es el que lleva la batuta.
El maestro es el que va a tener el peso, es el que toda la vida ha tenido el peso educativo y el libro es simplemente una herramienta de apoyo. Muy importante, sí, pero de apoyo. Entonces, esa es una que también Jorge Álvarez Maynés pues omitió mencionar. Y otra también importante es justamente con el tema de la identidad de género. En estos libros, justamente esta lámina que presenta Jorge Álvarez Maynés de la supuesta, del supuesto beso entre dos mujeres, de unas pinturas con acuarela, tampoco vienen los libros de texto para niños, vienen los libros de texto para los maestros y padres. Sí viene, pero no es como que se lo van a dar a los niños y entonces ahora sí, niños sean promiscuos, como lo han querido poner los del Partido Acción Nacional. No va por ahí. Lo único que están diciendo es, así es como le vamos a enseñar a nuestros niños o como padres y maestros vamos a entender lo que pueden estar pasando nuestros niños, que podrían perfectamente tener alguna identidad sexual distinta. ¿Por qué? Porque hoy lo que escuchan, lo que ven, todo el contenido de su vida en general, ya no les pueden esconder como hace muchos años todavía escondían a las parejas que eran homosexuales o que eran bisexuales, o antes todavía las escondían. Hoy no puedes, hoy salen a las calles y los ven. Indudablemente un niño, por mucho que no le hables del tema, en algún momento se va a topar con una pareja del mismo sexo y va a preguntar, mami, ¿qué es eso? O papi, ¿qué es eso? ¿Está bien? ¿No está bien? Incluso ya los niños lo tienen tan normalizado en las nuevas generaciones porque pues no ven que esté mal, no ven que sea prohibido, o sea, con todo el contenido que tienen, me están diciendo que si un niño a los 10 años empieza a tener, que es cuando normalmente empiezan, que si les gusta una niña o que les gusta un niño, me están diciendo que un niño a los 10 años no podría tener esta curiosidad. Claro que podría. El peso ahí no debería de recaer en la escuela. El peso debe de recaer en casa. Y ese es el error que cometen muchos con esto. El peso no debería de recaer en la escuela. Tristemente, hay muchos padres y madres ausentes que no quieren hablar de estos temas o que no tienen el tiempo o que no saben cómo abordarlos. Y para eso está ese libro de texto. Me siento así como el duendecito. Para eso es. Para que lo sepan abordar, porque no hay manera que sus hijos a estas alturas de la vida no les dé curiosidad, no tengan preguntas. O sea, antes todavía se preocupaban con, mamá, ¿y cómo nacen los bebés? Bueno, ya no es solo y cómo nacen los bebés. Además, hoy tienen internet. ¿De verdad alguien piensa que no se van a zafar de esto? Independientemente de lo que ustedes piensen sobre la identidad de género, porque yo sé que sobre todo en estos espacios todavía hay mucha gente que la cuestiona y demás. Miren, el respeto es respeto, el amor es amor y eso es para mí una regla básica, como mi primer mandamiento. Respeto es respeto y amor es amor. Entonces, hay muchos padres que hoy ya viven educando a sus hijos de esta manera, o también hay padres cuya familia tienen son familias homoparentales. No hay manera que le vayan a poder evitar este contenido a los niños. Nada más hacer la corrección que justamente esta lámina que ustedes están viendo no es para un libro para niños, es para que los padres y los maestros, que son los que llevan el peso educativo, lo puedan explicar, ¿no? Y lo puedan abordar. Solo como un tema también sobre el movimiento ciudadano. Ustedes acaban de escuchar toda esta explicación de Jorge Álvarez Maynés, en donde dice que no van a permitir que quemen los libros, ¿no? Que el movimiento ciudadano no va a permitir que quemen los libros, sí que los regresen, o sea, sí que los revisen, sí que los corrijan, pero no que quemen los libros de texto como lo había estado proponiendo el Partido de Acción Nacional, sobre todo. Pues valdría la pena que Movimiento Ciudadano emita un memo, un comunicado, un desplegado informativo para que todos los de su partido sepan más o menos cuál es la idea del partido, de sus legisladores respecto a esto. Porque una cosa es que pudieran tener visiones distintas, pero otra muy distinta es lo que legislador de Chihuahua, también de Movimiento Ciudadano, está haciendo. Porque, escuchen esta, mientras Jorge Álvarez Maynés dice que los corrijan, pero no los quemen, porque estamos hablando de algo que es importante para el desarrollo de nuestros niños y porque tiene contenidos muy buenos, tienes a Francisco Sánchez Villegas, el legislador de Chihuahua, diciendo que los libros son un intento de genocidio educativo.
hermanas y hermanos, hemos pasado de los comunistas a los genocidas educativos. No sé en qué momento, pero aquí andamos. Cárcel para los funcionarios indolentes que realizaron estos libros de texto ideológicos. Cárcel para los funcionarios de la falsa transformación que se están metiendo con las niñas y los niños del país. Me encuentro en la Fiscalía General de la República para presentar esta denuncia en contra del funcionario filocastrista Marx Arriaga, este funcionario de gobierno federal que todas sus telarañas mentales, toda su ideología trasnochada la ha introducido en los libros de texto buscando contaminar con este virus ideológico a la niñez de nuestro país. Estoy acompañado de madres de familia, de padres trabajadores que están comprometidos y decididos a hacer todo lo necesario para que estos funcionarios paguen y que este acto de genocidio educativo no quede impune. Cárcel de hasta 8 años para este servidor público indolente. Soy Francisco Sánchez, diputado de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, y desde aquí vamos a defender a la niñez chihuahuense en contra de este virus ideológico. Esta noche en Desechos, porque aparte se parece, ¿no? ¿Se dieron cuenta cómo se parece pues ya saben a quién, ¿no? A La Torre. Yo solo quiero hacer una precisión. ¿Ven por qué son importantes los libros de texto? ¿Ven por qué son importantes? De esa manera sabrían lo que es comunismo, pero sobre todo lo que es un genocidio. Yo sé que este diputado ciudadano quiere llamar la atención, pero genocidio, esa es la mejor palabra que encontró. O sea, dijo, yo aquí me trepo y con permiso les voy. Es en serio. Porque lo que él quiere hacer entraría casi rozando dentro de los términos, o sea, cuando quiere desaparecer y meter a la cárcel a un funcionario por hacer estos libros, no es un genocidio, pero está un poquito más cerca de lo que en realidad son los libros de texto. ¿Por qué lo digo? Porque utilizar la palabra genocidio educativo con este virus me da risa, porque hagan de cuenta que estoy escuchando una fusión de A La Torre y del video que les puse el día de ayer de la simpatizante del Frena que decía que los de Morena son comunistas, stalinistas, marxistas y masones. Está en este limbo, está entre esos dos. Un genocidio para este legislador que debería de haber cursado la primaria básica y lo debería de entender, es un determinado tipo de actos criminales, pero están marcados con una intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Llámese un homicidio, un genocidio es un tipo de asesinato, una desaparición de un grupo de personas por una causa específica determinada por si son, no sé, algún tipo de, si son nacionalistas, si tienen algún origen étnico, racial o religiosos. Los ejemplos de genocidios que tenemos en México, digo en el mundo, porque en México creo que genocidios, salvo lo de... No, porque ni siquiera eso. Yo creo que genocidio tendría que haber sido la colonización. No, tampoco. Cuando llegó la masacre de los españoles. Hernán Cortés. Podría ser. Eso sí, porque fue por cuestiones étnicas. Pero ahí todavía ni siquiera estaba como tal el término genocidio. ¿Cómo es que nosotros entendemos, por ejemplo, un genocidio? No sé, el holocausto nazi. No sé, el genocidio de Ruanda. Esos son tipos de genocidio donde personas murieron por su origen, por su religión o por su grupo nacional, ¿no? Eso es lo que significa un genocidio. En cabeza de quien cabe que los libros de texto, por mucho que pudieran contener errores, son un genocidio educativo. De verdad, ¿cómo les gusta prolongársela con esos términos? ¿Pero ven por qué es importante ir a la escuela? Niños, estudien para que no hagan esto. Pónganselo a sus hijos. Estudien para que no confundan un genocidio con una crítica ideológica a los libros de texto. Estudien
para que no confundan o no se saquen estos términos de la manga solo por llamar la atención, pero sobre todo estudien para que si algún día de estos deciden militar en algún partido político, al menos pues vayan más o menos en el sentido de su partido, porque Movimiento Ciudadano, teóricamente, y eso siempre lo podremos debatir, es, no sé, progre. Son como los progres buena onda. Entonces, en la lógica de Movimiento Ciudadano, en ningún escenario cabe ni siquiera usar estos términos, ni mucho menos desaparecer a los impulsores de los libros de texto. Por eso les digo que ojalá, y Jorge Álvarez Maynés pudiera ver lo que están haciendo otros diputados en México, sobre de su bancada, pero en otros estados, nada más para verificar si de verdad están en el partido que quieren o si mejor los renuncian. No vaya a ser que, pues ahora que Movimiento Ciudadano quiere jugar con esta estrategia de ir por el segundo lugar en los partidos políticos, aunque se va a tardar un par de administraciones más, vaya a terminar quedándose estancado, porque luego hay personajes como estos que lejos de ayudarlos, les terminan tumbando la narrativa.